En esta tarde el Señor nos dice a través del apóstol San Juan lo siguiente, del Evangelio de San Juan en el capítulo 15 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más frutos. Ustedes están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir frutos por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En esta lectura podemos nosotros como analizar otros 8 señales que nos indican si verdaderamente vamos por el camino de la salvación, el camino que nos lleva a salvar nuestra alma. 8 señales. Vamos a ver una de la lectura que leímos que dice el Señor, permanezcan en mi amor. Sería bueno meditar en esta tarde si ustedes permanecen en el amor del Señor o están permaneciendo en su diario vivir en otro amor diferente. Si permanecen en el amor del Señor, se supone que tienen que estar dando de ese mismo amor con el que nos amó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una señal de que ustedes y yo vamos por el camino de la salvación de nuestra alma, si permanecemos en el amor del Señor. La segunda señal, si vamos por la vía que nos conduce a la salvación de nuestra alma, dice el Señor en la lectura que acabamos de leer, no puede producir frutos si no permanecen unidos a mí. Les pregunto, en este momento, ¿ustedes permanecen unidos a Cristo? ¿O permanecen unidos a otras cosas? Alguno dirá, sí, yo permanezco unido al Señor, pero el testimonio de vida es el que identifica a aquella persona que verdaderamente está unido a Cristo. Porque así como la rama está unida al tronco, y esa rama que está unida al tronco, por ejemplo, si es un árbol o un tronco de aguacates, esa rama no puede producir naranjas, tiene que producir aguacates. Entonces se supone que si ustedes, que son las ramas, están unidos a Cristo, tienen que producir lo mismo que produce nuestro Señor Jesucristo, que es amor, perdón, paz. Entonces preguntémonos,
Yo estoy dando amor a todos aquellos que me rodean, o estoy generando odios, contiendas, riñas, divisiones, malos entendidos, cizaña. Entonces, ahí vamos analizando si verdaderamente estamos como conduciéndonos por la vía que lleva a que nuestra alma se salve. Porque no puedo decir que yo estoy unido a Cristo, pero si estoy dando otros frutos, que es guerras, estoy generando odios unos contra otros, estoy haciendo trampas, estoy haciendo cosas malas, estoy haciendo negocios sucios por ahí. Entonces eso no es estar unido a Cristo, porque el Señor es transparente, el Señor es puro. Y los que intentamos caminar por ese sendero que el Señor nos muestra, tenemos que parecernos a Él, porque donde queremos llegar, que es donde está Él, no se puede entrar allá si no tenemos las mismas características de aquel que nos fue a atesorar ese lugar en el cielo. La tercera característica para ver si vamos por la vía que nos conduce a la salvación de nuestra alma, dice el Señor en lo que acabamos de leer, el que permanece a mí y yo en él, ese da muchos frutos. Si estaremos dando los frutos, estaremos dando frutos de los que el Señor quiere que demos, sobre todo, primero que todo, en nuestro hogar. El esposo con la esposa, demostrando ese cariño, ese amor, para que los hijos que están mirando ese ambiente absorban todo eso y ellos a la vez, a la medida que van creciendo, también van a dar lo mismo. Pero qué tristeza que a cada rato vemos que dicen, ay, que mire que aquí fulano de tal está golpeando a la esposa, que hay gritos, que se escuchan peleas. Entonces se está haciendo lo contrario a lo que el Señor quiere que hagamos. No estamos dando los frutos, porque estamos dando frutos. Recuerde que por ahí el apóstol San Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 en adelante, dice que las obras de la carne se contraponen a las obras del Espíritu. Y empieza a señalar, a enumerar las obras del Espíritu y las obras de la carne. Entonces los que producen las obras del Espíritu, quiere decir que están dando los frutos que el Señor quiere y se están conduciendo por el camino que lleva a la salvación de su alma. Mas aquellos que están produciendo los frutos de la carne que les inspira el demonio para dañar el ambiente, la paz y lo que Dios quiere hacer, entonces están dando unos frutos que lo que lleva es a que su alma se pierda al final de la vida, no puede llegar donde está el Señor Jesús. Entonces, analicemos eso, es delicado. En el mundo hay mucha gente que vive como le da la gana, viven como si nunca se fueran a presentar ante el Señor, pero lo conveniente es de que nosotros vivamos en este mundo andando pero con la vista puesta en lo que nos espera al final de nuestra vida. Aquí el Señor no tiene preferencia para nadie. Esas mismas características las debe tener el más humilde de los humildes hasta el más encopetado, el analfabeta hasta el más docto. Mire, para el Señor no hay títulos, para el Señor no le interesa que nosotros seamos profesionales, que seamos ricos, que tengamos cosas materiales, ¿no? Eso es lo de menos. Al Señor lo que les importa es que cumplamos su palabra y que reproduzcamos en nuestra vida las características que nos identifican como un buen discípulo de Cristo. Ahora, la cuarta característica que el Señor nos lo dice a través de la lectura que leímos ahorita es, al que no permanece en mí, lo tiran y se seca. Eso sí es bien terrible, porque aquí
está como dibujando el final de la vida de cada uno de nosotros, de usted y de mí. El que no permanece en mí, o sea, el que no quiere ir a misa, el que no quiere confesar, el que no lee la palabra de Dios, el que no hace oración, el que no tiene caridad, el que no tiene amor, el que no tiene compasión, a ese que vive en los vicios, haciendo cosas malas, a ese que dice que, ¿qué van a hacer con él? Lo tiran. Así como las ramas se cortan y se secan y se queman en el fuego, a esa persona al final de la vida, el Señor lo tirará para que el espíritu del mal que está allí en ese juicio lo agarre y se lo lleve. Eso es lo que está indicando. El que no vivió de acuerdo como el Señor lo mandó, recibirá la sentencia: fuera de aquí, maldito de mi Padre, y da el fuego eterno porque no le conozco. Lo tira fuera porque no merece estar en una de esas mansiones que el Señor tiene preparado para aquellos que vivieron en este mundo sufriendo toda clase de tentaciones, cayendo, pero se levantaban. El demonio los hizo pecar muchas veces, pero al fin se confesaron y le dieron gracias a Dios porque pudieron vencer al final de la vida y poder ganarse en un lugar al lado del Señor. También dice la lectura: si permanecen en mí, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Es algo que mucha gente no cree, porque han pedido y no reciben, pero resulta que no reciben porque viven en pecado y viven alejados de Dios, ¿sí? Eso es como, por ejemplo, hagamos de cuenta que está cayendo un aguacero tremendo, pero resulta que nosotros estamos como tapados con un cristal que no permite que el agua nos moje. Entonces se va por otro lado. Entonces, eso que impide que el agua moje, sacando la conclusión con lo que estamos diciendo, es el pecado que no permite que la gracia de Dios venga a llenarnos con todo aquello que le estemos pidiendo. A pesar de todo, hay personas que, bueno, no están tan enlodadas y tan metidas en el pecado, pero sí de pronto han ofendido a Dios y les piden y el Señor les ha concedido lo que han pedido, porque nuestro Señor es un Padre misericordioso. Pero entonces hay que permanecer en Cristo para que podamos conseguir lo que estemos pidiendo. Hay gente que pide y pide y en vez de tener paciencia y renovar su vida y cambiar, lo que hacen es renegar contra el Señor y se alejan y dejan de seguir al Señor, de ir a la misa, de hacer oración y se van alejando y poco a poco se van llenando de maldad, así como le pasó al ángel Luzbel cuando estaba en la presencia de Dios, que se fue alejando de Dios, se fue apartando de Dios, haciendo todo lo malo, a tal punto que se convirtió en un ángel horripilante que daba miedo y da terror, que lo llaman el demonio, lo llaman Satanás. Después de ser un ángel que reflejaba la luz de Dios, empezó a reflejar la oscuridad y la maldad. Así le pasa a mucha gente que se aleja de Dios. El otro concepto o la otra característica es: cuando ustedes producen abundantes frutos, pasarán a ser mis discípulos. Entonces, una de las condiciones para ser discípulo de Cristo es que tenemos que dar frutos desde ya. Si en este momento usted no está dando frutos para la vida eterna, si quiere llamarse discípulo de Cristo, busque la manera de empezar a dar esos frutos. Vaya a la iglesia. En la iglesia hay muchos grupos eclesiales. Únese a un grupo eclesial y empieza a servir. O en la casa. Si en la casa usted mantiene peleando, renegando con todo el mundo, tratando mal a todo el mundo, gastándose el dinero en otras cosas por allá en la calle, empiece a dar frutos, empiece a cambiar, para que empiece a ser discípulo de Cristo. De lo contrario, eres un discípulo pero del demonio, porque acuérdese, todo lo contrario que se hace de lo que el Señor manda que tenemos que hacer para ser sus discípulos, entonces
nos convertimos en discípulos del mal. En este mundo hay muchos que, que son discípulos de Dios, millares y millares, pero también hay muchos que son discípulos del demonio, que son todos aquellos que hacen lo malo, viven atormentando a unos y a otros, vecinos que le hacen la guerra a los vecinos, son malos, y en fin. Pero nunca es tarde para cambiar. Si verdaderamente se reconocen que son discípulos del mal, si hoy hacen un examen de conciencia, reflexionan, cambian y dicen, no, pues yo quiero ser un discípulo mejor de Cristo, que es el que me va a salvar y me va a llevar a vivir eternamente feliz, junto a todos aquellos santos que pasaron por este mundo haciendo el bien, junto a la Santísima Virgen María, junto a mis familiares que tal vez fueron buenos y están en el cielo. No, yo voy a dejar ya de servir al espíritu del mal, voy a dejar de ser discípulo del mal para ser discípulo de Cristo. Y el Señor mira eso con agrado y con amor. Va y se confiesa, renueva su vida y el Señor lo premia porque eso es lo que el Señor quiere, que todos aquellos que han vivido en el mal vuelvan nuevamente a los caminos de la salvación. Ahora, la otra característica para ver si vamos por el camino que nos lleva a salvar nuestra alma, dice, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces hay que cumplir los 10 mandamientos. Claro que hay unos mandamientos que son de Cristo, que ustedes los pueden leer a partir del Evangelio de San Mateo. Son cosas que el Señor ha mandado, que tenemos que hacer. Por ejemplo, le doy uno. Cuando vayas al altar a ofrecer tu ofrenda y estando allí de rodillas para ofrecer la ofrenda al Señor, ¿te acuerdas que tiene algo contra tu hermano? Ve primero y ponte en paz con tu hermano y de ahí sí ven y ofréceme la ofrenda, la oración, no sé. Entonces es un mandato del Señor, que primero tengo que ponerme en paz con mi hermano para poder ir a alabar al Señor, glorificarlo y hacer muchos rezos y vivir demostrando que soy un buen cristiano. Desafortunadamente hay mucha gente que hace lo contrario. Viven en la iglesia, se meten en la iglesia y viven peleando con todo el mundo y viven tratando a todo el mundo y no perdonan a nadie. Así no. Así no, porque el Señor dice en el capítulo 1 del profeta Isaías, cuando ustedes vienen hacia mí con sus brazos extendidos para orar, a presentarme toda clase de ofrendas, yo aparto mi vista de ustedes porque me repugnan. Vayan primero, límpiense y purifíquense, y de ahí sí vengan y me presentan toda clase de ofrendas. Entonces, cumplamos los mandamientos. Y si me quedo aquí nombrándole, aquí duraremos toda la tarde y parte de la noche, porque los mandamientos del Señor son muchos, son muchos. Por ejemplo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Al que te pide, dale. Si alguien te obliga a llevar una carga por una milla, ve dos. Al que te quita lo que es tuyo, no se lo reclames. ¿Sí ve? Y hay muchos mandamientos del Señor. Y nosotros hacemos lo contrario. La otra característica que vemos en la lectura que acabamos de hacer, que el Señor nos dice, es, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, el gran mandamiento, los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos se encierran en uno solo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Porque el que ama no le hace mal a nadie, no roba, no desea a la mujer del prójimo, no mete las manos por allá para untarse de cosas malas. En fin, ustedes analizan los 10 mandamientos, pero si tienen amor, no los van a no quebrantarán la ley de Dios. Entonces, tratemos de reflexionar muy detenidamente sobre si verdaderamente en este momento, en este caminar que llevo por la vida, mi alma va por el camino de la salvación
o de la condenación eterna. Cada uno sabe. Usted en este momento, si se sienta a reflexionar cómo está viviendo, si le está correspondiendo al Señor o no le está correspondiendo. Nadie puede juzgar a nadie. Cada uno en su interior sabe si verdaderamente llegase a morir esta noche, su alma se salva o se condena. Les invito en el nombre del Señor Jesús que si hay algunas características en su vida que desfigura la imagen de Cristo en ustedes y que de pronto están haciendo cosas que ofenden a Dios, corran, busquen un sacerdote, confiesen sus pecados, reciban la Eucaristía y luchen todos los días, porque la guerra continúa. El demonio no se va a quedar quieto porque él no quiere perder un alma. Que el Señor y la Santísima Virgen los bendiga, los guarde y les dé la gracia de un sincero arrepentimiento. Dios les bendiga.